Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien así o me escuchan mejor así? Micrófono. Ok, bueno, para los que no me conocen, que ya que la mayoría, mucho gusto, mi nombre es Manuel Guillermo Flores Martínez, conocido Don José, hago parte de la firma del doctor Tomás Fajardo, que ya muchos lo conocen acá, que él ha venido representando y llevando el caso de la acción de grupo en contra de Colpensiones y de los fondos de pensiones privados desde el año 2003 que se inició este proceso, pero que de igual manera muchos colombianos, que diría que la mayoría, todavía aún no lo conocen, ¿sí? El motivo exacto que nos tiene aquí es precisamente para que las personas que aún no han conocido acerca de esta acción de grupo sepan qué sucede en el Sistema General de Pensiones con el dinero que usted ha venido aportando mes a mes o año tras año desde que entró en vigencia la Ley 100. Ya para entrar en materia, si algo que voy a solicitar es que todas las preguntas las hagamos al final de la intervención mía. ¿Por qué? Porque la mayoría de preguntas posiblemente yo se las voy a ir aclarando en el transcurrir de la charla, ¿cierto? Lo segundo, al finalizar la charla, yo también, para las personas que ya se hayan adherido al proceso, pues les doy el informe de cómo está actualmente la acción de grupo. Y tercero, algo que es importante, no vamos a tocar temas directos sobre temas de liquidación de pensión, traslados de pensión, sino algo directamente sobre los gastos de administración del sistema, que es el tema como tal que nos compete en esta demanda. Entonces, actualmente existe una acción de grupo, como les decía inicialmente, que fue interpuesta en el año 2003, fue admitida por el Consejo de Estado en el año 2004. Esta acción de grupo tiene prácticamente ya hoy 1.700.000 colombianos vinculados en el proceso, ¿sí? Y en este proceso se busca recuperar un dinero que a usted y a mí no lo han venido cobrando indebidamente todos los fondos de pensiones públicos y privados desde el año 94 hasta la fecha, desde que entró en vigencia la Ley 100. ¿Dinero de dónde? La ley establece que en el Sistema General de Pensiones tienen que haber dos aportantes, el patrono y el trabajador, ¿cierto? El patrono aporta el 75% y el trabajador el otro 25%. Eso conforma el 100% de los aportes a cotización de pensión. Esa cotización de pensión está representada en un porcentaje. Actualmente nosotros conocemos que es el 16%. Inicialmente, cuando comenzó la Ley 100, era el 13.5%. Hoy en día es el 16%. Ese 16%, al dividirlo entre el patrón y el patrono estaría aportando el 12% y al trabajador le descuentan de nómina el 4%, ¿cierto? Ahí suma entre los dos el 16%. Normalmente un trabajador asume de que todo ese dinero se va para su pensión. Eso es una gran mentira. ¿Qué sucede con ese 16%? Eso constituye la cotización obligatoria y este dinero se lo consignan a un fondo de pensiones. El fondo de pensiones lo divide en dos. El dinero que aportó el patrono, es decir, el 12% en el caso del trabajador que está afiliado en Colpensiones, o el 11.5% en el caso del trabajador que está afiliado en un fondo de pensiones privados. Ese dinero es llevado a la cuenta de reserva pensional en el caso de Colpensiones o a una cuenta de ahorro individual en el caso de los fondos de pensiones privados. De ese dinero depende el pago de la pensión de todo trabajador al finalizar de su edad laboral. Es decir, cuando usted cumple los 62 años o los 57 años las mujeres, del dinero que pagó el patrono es que depende el pago de su pensión. Ese dinero constituye lo que nosotros conocemos como el aporte obligatorio. Ahora, ¿qué sucede con el dinero que usted aportó? Ese 4% que usted está aportando. Ese dinero es trasladado a otra cuenta que se llama la cuenta de gastos de administración del sistema. Entonces, aquí ya la Ley 100, en su artículo 20, dice que en el Sistema General de Pensiones se requieren de pagar unos gastos de administración, unas pólizas de reaseguro y unas pólizas que se encargan de cubrir, en el caso de una invalidez del trabajador,
para que se pueda pensionar o que cubren las semanas restantes en caso de un fallecimiento también del trabajador y que pueda quedar la pensión de sobreviviente de quien haya tenido como beneficiario. Para cubrir estos gastos de administración, la ley en el artículo 104, la ley 100, autoriza a las administradoras de fondos de pensiones a que le cobren al afiliado una comisión de administración. Es decir, nosotros pagamos una comisión de administración para cubrir los gastos que requiere el sistema, ¿sí? Pagamos porque los fondos administren el dinero que ha entregado el patrón, en pocas palabras. Ahora, ¿qué sucede con esas comisiones de administración que actualmente tienen un límite de cobro que es el 4.5, que en este caso para los fondos privados? Esas comisiones tienen un problema jurídico. ¿Cuál es? Que están siendo cobradas en exceso. ¿Por qué están siendo cobradas en exceso? Si vamos a la parte lógica, cuando usted paga una comisión de administración, lo lógico es que usted pague por lo que le estén administrando, ¿cierto? Yo le hago una pregunta a una persona: ¿qué le administra a usted la administradora de fondos de pensiones? ¿Su salario o el aporte que ha hecho el patrón? El aporte, patrón. El aporte, efectivamente, porque el salario se lo consignan al trabajador y él mirará en qué lo gasta, ¿cierto? Primera parte. Entonces, en lo lógico, ¿por qué me cobran a mí una comisión sobre todo mi ingreso base si no me lo están administrando todo? ¿Cierto? En lo lógico. Segundo, las administradoras de pensiones son entidades financieras y la ley establece que las entidades financieras tienen derecho a cobrar unas comisiones de administración sobre lo que administren. Nuevamente la pregunta: ¿qué le administran al trabajador? ¿El aporte, el salario? El aporte. Y en este caso, las administradoras de pensiones las rige un decreto que es el decreto ley 656 del año 94. Este decreto fue dado bajo unas facultades extraordinarias de la ley 100 al presidente de la República cuando entró en vigencia la ley 100. Y este decreto es la norma que regula a todas las administradoras de fondos de pensiones hasta la fecha. En el artículo 39 de este decreto 656, la ley establece que constituyen ingresos de las sociedades que administren fondos de pensiones las comisiones de administración a que tienen derecho. Eso significa que el dinero que cada afiliado paga mes a mes, que son esas comisiones, es un dinero que automáticamente va para el bolsillo del dueño de la administradora de fondos de pensiones porque son sus ingresos. Es como el salario por un trabajo que están haciendo por poner en rentabilidad y cuidar el dinero del aporte obligatorio, ¿cierto? Ahí hasta ahí uno diría es legal. Pero ¿qué más dice este artículo 39? En todo caso, las comisiones de administración solo se podrán cobrar sobre el aporte obligatorio o sobre el aporte voluntario. ¿Cuál es el aporte obligatorio? ¿Su salario o el que dio el patrono? El que dio el patrono, ¿cierto? Posterior a esto, salió una ley que es la ley 1328 del año 2009. Esta ley en su artículo 53 estableció nuevamente reiterar lo que decía el artículo 104 de la ley 100, que las administradoras le cobrarían a sus afiliados unas comisiones de administración. Pero aquí ya esta ley le ingresa un inciso adicional a la ley 100 y dice: en ningún caso el 100% del total de las comisiones de administración de aportes obligatorias podrá ser calculada sobre el ingreso base de cotización. Es decir, una ley le dice, son sus ingresos, pero cóbrela sobre ¿qué? Sobre el aporte obligatorio. Y la siguiente le dice, usted tiene derecho a cobrar comisiones, pero en ningún caso las puede calcular sobre el ingreso base de cotización. En ese orden de ideas, si yo hago un ejemplo muy sencillo, que es el que siempre aplicamos, si el trabajador se ganara 1.000.000 de pesos, el patrón aportaría el 12%, que serían 120.000 pesos. Eso constituye el aporte obligatorio. Al trabajador le descuentan de nómina ¿cuánto? El 4%. ¿Serían cuánto? 40.000 pesos. Eso constituye la comisión de administración para cubrir los gastos de administración del sistema. Pero al aplicar lo que dice la ley,
que a usted le deben de cobrar comisión sobre lo que le administren, sobre el aporte y en ningún caso sobre el ingreso base, al trabajador sí le correspondía pagar el 4%, pero era de los 120.000 pesos que pagó el patrono y no del 1.000.000 de pesos que él se ganó. Es decir, debería haber pagado solo 4.800 pesos y no 40.000 pesos como normalmente le están cobrando. Ahí le están sacando de su salario 35.200 pesos más. Ahora, si el trabajador está en un fondo de pensiones privados, donde los gastos de administración, la ley dice que tienen el tope del 4.5 y el aporte es el 11.5, el cobro en exceso en el caso del 1.000.000 de pesos sería de 39.826 pesos. Es decir, en los fondos privados cobran más duro en ese sentido. Ahora, ese dinero, esa diferencia salarial, entre más alto sea el salario del trabajador, pues más alto va a ser el cobro en exceso, ¿cierto? Pero adicional, esto viene sucediendo desde abril del año 94 hasta la fecha. Es decir, ya llevan 24 años sacándole el dinero mes a mes a cada afiliado al Sistema General de Pensiones. Ahora aquí viene lo importante. ¿Qué sucede con este dinero? Es un dinero del salario del trabajador. Por constitución política es un dinero innegociable e irrenunciable. Eso significa que si a usted alguien se lo quita indebidamente, usted tiene derecho a que se lo devuelvan, ¿sí? Pero adicional a que tiene derecho a que se lo devuelvan, se lo tienen que devolver en valor actual, en valor presente, es decir, tiene que ser indexado. Pero también la ley obliga a que quien le hizo a usted ese perjuicio o ese daño tiene que pagarle una indemnización de perjuicios causados. Esa indemnización está representada en la liquidación de unos intereses de mora sobre las máximas tasas de usura que haya habido en cada momento en que a usted le hicieron el daño. Como el pago de la pensión se hace mes a mes, los intereses se liquidan mes a mes desde el primer momento en que a usted le hicieron el primer cobro indebido hasta el momento en que a usted le paguen la indemnización de perjuicio. Y como el dinero el cual se le están liquidando intereses es salarial, esos intereses son de carácter compuesto. Significa que cada vez que se liquida un interés, ese interés va sumando al capital, es decir, se va formando un valor global mes a mes desde el primer momento en que a usted le hayan cobrado ese dinero. Ahora, de esa manera, una persona que, por ejemplo, haya cotizado desde abril del 94 a la fecha, o que viniera cotizando, pero que ha venido pagando este dinero desde abril del 94 hasta actualmente, digámoslo así, con un solo salario mínimo, estaría percibiendo un promedio de 280 millones de pesos de indemnización de perjuicios. Ahora, esa indemnización depende del periodo cotizado por el trabajador y del salario cotizado por el trabajador. ¿Cuál es la única manera de recuperar ya ese dinero? Por medio de una demanda, ¿cierto? Es decir, por un proceso judicial. Para este caso ya existe una acción de grupo. ¿Por qué una acción de grupo y ya no una demanda individual? Porque hay personas que dicen yo quiero hacer una demanda por aparte o hacer otra acción. Ya en este caso, la ley 472 del año 98 establece de que si el hecho tiene tres características, la demanda se tiene que hacer en acción de grupo. ¿Cuáles son esas tres características? Que el hecho haya vinculado a un colectivo de personas, es decir, haya afectado a un colectivo de personas. Este hecho afectó a más de 17 millones de colombianos. Segundo, que todos hayamos sido afectados por el mismo hecho. ¿Y cuál es el mismo? El cobro en exceso de las comisiones de administración. Y la tercera es que los perjuicios sí sean individuales. Acá son perjuicios individuales, porque todos cotizamos salarios distintos, periodos distintos y en fondos distintos. Por lo tanto, los perjuicios son individuales. Como existen las tres características, la ley dice que se debe hacer una acción de grupo y que después de que se inicie esa acción, si otra persona desea colocar una acción individual o otra acción, aunque la haga, deberá terminarla y esas personas se tienen que adherir a la acción que inicialmente
comenzó, ¿cierto? O se inició, que en este caso ya existe, que es la que yo les digo que tiene 1.700.000 personas ya en el proceso. ¿Por qué la ley establece de que todo el mundo se tiene que adherir a esa acción? Porque en las acciones de grupo, la ley establece que al momento de darse sentencia favorable, únicamente le pagan a quienes hicieron parte de la demanda o a quienes se adhirieron durante los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, pero tenían que haber cumplido unos requisitos exigidos por la juez. Es decir, no es que salió la sentencia y porque a mí me descontaron plata, yo me acerqué allá y me van a pagar. No, usted tiene que cumplir unos requisitos que en la práctica del derecho los tiene que tener con anterioridad a que se dé la sentencia. Por eso es que las personas tienen que conocer antes de la sentencia qué deben de hacer para poderse adherir al proceso. Además, la ley no solamente dice que le pagarían a las personas nomás, sino que la sentencia pasa a tener el efecto de cosa juzgada, tanto para los que hicieron parte de la acción de grupo como para los interesados. Cuando habla de interesados, la Corte Constitucional dice son todos los afectados por el hecho que se demandó. Ahí sí aplicaría para los 17 millones de colombianos. Eso significa que si alguien dice yo no voy a hacer nada, sino voy a esperar que ganen esa demanda y eso por el derecho de igualdad a mí me van a devolver esa platica. Resulta que aquí no aplica el derecho de igualdad. Por eso incluso la Corte Constitucional dice, para las acciones de grupo, las personas son totalmente voluntarias de adherirse o no al proceso, pero tienen que tener en cuenta que si el proceso prospera, posterior a esta sentencia no van a poder reclamar bajo el derecho de igualdad. Es decir, es una única demanda, ¿sí? Si hablamos ahorita de esta acción de grupo, las probabilidades de ganar este proceso, yo siempre trato de decir, para mí es un hecho, ¿sí? Pero puedo decir que son más del 95% las probabilidades de ganar. ¿Por qué? Jurídicamente se ha logrado demostrar, es decir, estamos hablando con la verdad y la ley nos está soportando lo que estamos diciendo. Segundo, Colpensiones, que es la cabeza de la demanda, dentro del mismo proceso se notificaron y dijeron que efectivamente los gastos de administración los tenían que cobrar sobre el dinero que realmente estaban administrando y que ellos no tenían por qué cobrarlo sobre el dinero delegado por el afiliado o trabajador. En pocas palabras, ya aceptaron el error, ¿cierto? Únicamente, actualmente, para que termine esta demanda, se depende de la entrega de un informe final de la revisión del peritaje por parte de la Universidad Nacional, que es la que lo tiene a cargo. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, hacer unas liquidaciones bases y con esas bases de esa liquidación se le liquida a todos los demandantes y listo. Si ellos determinan que hay que pagar intereses y que hay que indexar unos dineros, así se le liquidan a todo el mundo y ya con eso prácticamente sería un hecho ganar la demanda, con un peritaje favorable. Actualmente, ¿por qué el proceso se ha demorado para las personas que me han dicho, pero es que eso llevamos mucho tiempo? Porque a partir del año 2003, cuando entró en vigencia la ley 797, que fue una ley de reforma pensional, la ley estableció que los gastos de administración, que eran del 3.5, bajaban a ser el 3%. ¿Sí? Pero ¿cuánto le cobran al trabajador? El 4.5 en el fondo privado y en Colpensiones el 4%, ¿cierto? Pero los gastos de la ley dijo que bajaban ¿a cuánto? Al 3%. Y que ese dinero restante que el trabajador pagaba tenía que ser sumado a los aportes que él tenía, cosa que nunca ha sucedido. Es decir, hay un dinero de los aportes también que se lo han venido tomando. Eso es lo que ha sucedido, aparte del tema de los gastos de administración. A raíz de esto, Colpensiones ha dilatado con el fin de no entregar el documento donde no solamente se demostraría el tema de los gastos de administración, sino que haría a la luz pública el tema también de estos aportes. Y saldría otra demanda más. Acá hay algo importante. La Universidad Nacional, por las facultades que tiene, si Colpensiones no entrega el documento cuando se lo soliciten, ellos con el soporte jurídico pueden conformar la prueba.
es decir, no requerirían ya el documento, pero sí podrían hacer las liquidaciones con base en la parte jurídica que tienen como soporte, que la ley, como le decía a algunos compañeros ahorita, la ley dice que tienen que cobrar sobre el aporte, la ley dice cuál es el aporte, que no le pueden cobrar sobre el ingreso, y la ley dice cómo distribuye a esas bases y esas liquidaciones. Entonces no sería difícil para la Universidad Nacional conformar la prueba. Ahora, ¿qué sucede actualmente? Estamos a un promedio mínimo de 6 a 8 meses que se cierre la demanda, a un promedio máximo por ahí de un año, año y medio para que se cierre en su totalidad la demanda. Estamos en el momento en que las personas todavía pueden cumplir los requisitos para poder hacer parte del proceso quienes todavía no se hayan vinculado. Estamos hablando que todavía hay 15 millones de colombianos todavía que tienen derecho a ser parte de la demanda. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a ser parte de esta demanda? Todo trabajador que haya cotizado o que esté cotizando. Lo importante es que haya aportado o haya cotizado después de abril del año 94, ya sea con Cajanal, con el Instituto de Seguro Social, hoy en día con Colpensiones o con cualquier fondo de pensiones privado. No importa el tiempo que haya cotizado, lo importante es haber cotizado, así sean 2 años, 5 años o los 24 años, ¿sí? Así haya cambiado de empresa o se haya trasladado de fondos, lo importante es que la persona sepa en qué fondo de pensiones fue en los que estuvo, ¿sí? Que el trabajador está cesante actualmente y cotizó 10 años y lleva 5 años sin cotizar, tiene derecho a reclamar ese tiempo de esos 10 años. Si la persona está pensionada, pero cotizó, se pensionó hace 1 año, hace 5 años, hace 15 años, pero cotizó un tiempo después de abril del 94, ese tiempo que pagó en comisiones de administración, tiene derecho a reclamarlo. Si la persona tiene pensión de sobreviviente y de quien le quedó la pensión también, esa persona estando en vida, cotizó después de abril del 94 sin importar el tiempo, quien quedó con la pensión tiene derecho a reclamar también por esa persona. ¿Por qué? Porque hace parte del patrimonio familiar. Así el trabajador haya estado en una entidad privada, en una empresa pública, sea independiente, sea contratista, incluso quienes han aportado con Prosperar o con Colombia Mayor, también tienen derecho. Porque es igual, el Estado hace el aporte del patrono y usted paga los gastos de administración. Es la misma tarea, simplemente que acá no hay patrono, sino es el Estado el que le está pagando ese apoyo para el tema pensional. Entonces estamos hablando de que casi todos los trabajadores tenemos derecho a ser parte de la demanda. ¿Quiénes no tienen derecho? No tienen derecho la policía, las fuerzas militares y el magisterio del Estado, es decir, lo que conocemos nosotros como régimen especial. Son los únicos que no entran en este proceso. Ahora bien, si son administrativos de educación, administrativos de las fuerzas militares o de la policía, sí, porque ellos sí cotizan bajo ley 7. Entonces, entrarían lo que son administrativos de estas entidades. Otro tema de duda de las personas, que si existe algún tipo de prescripción en esta demanda, porque hay personas que dicen que posiblemente le van a pagar los últimos 3 años que le causaron el daño. Esto no es una demanda laboral, por lo tanto no aplican esos 3 años. Esto es una demanda administrativa. Y acá hay 2 situaciones. Las acciones de grupo administrativas no tienen prescripción de término. Y segundo, la ley, en este caso la ley 472, también en su artículo 47 dice que si el hecho no ha cesado, no habrá prescripción. El hecho se sigue cometiendo, quiere decir que no existe prescripción. Por lo tanto, si a usted le han hecho el daño 5 años, tiene derecho a sus 5 años. Si le han hecho el daño 10 años, pues tiene derecho a recuperar lo de los 10 años, o los 20 años, o los 24 años, y lleva todo el tiempo de esa fecha hasta acá. Otra duda, que si esto le va a afectar la pensión al trabajador o le va a afectar los aportes. No le afecta para nada entrar en la demanda los aportes. ¿Por qué? Como les decía, los aportes
los paga el patrono y es de ahí es que depende su pensión. Nosotros estamos reclamando un dinero que es un gasto que se paga con una comisión de administración y eso es algo administrativo de una entidad financiera, es algo muy aparte al tema pensional, por lo tanto no le afecta ni los aportes ni le va a afectar a la pensión a quien ya esté pensionado. Otra duda, que si prospera la demanda, ese dinero se lo consignan al fondo de pensiones, a los aportes, o se lo devuelven al afiliado. La pregunta clara, ¿de quién es el dinero? ¿A quién le quitaron el dinero? Al afiliado, ¿cierto? Las acciones de grupos es para pagarle a usted una reparación, para pagarle una indemnización a la persona. Por lo tanto, este dinero, al prosperar la demanda, se lo paga es a cada una de las personas que hizo parte de la demanda, es decir, le llega a su cuenta, ¿sí? Y esto se paga por medio de la Defensoría del Pueblo. Esto tampoco es plata que le va a llegar al abogado, como muchos dicen, eso llega la plata al abogado y sale y se perdió del país. No, las acciones de grupo se pagan por medio de la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Ese dinero al abogado única y exclusivamente le llega el dinero que le corresponde de honorarios. Incluso a él le descuentan el dinero que le corresponda pagarle a cada persona de la firma. Y a él únicamente le va a llegar el dinero que le corresponde y que le queda a él. Y a cada persona le va a llegar su dinero ya habiéndole hecho el descuento de los honorarios respectivos también del abogado. Ahora, esta que es una de las que más las personas tienen en duda, ¿de dónde va a salir tanto dinero para pagar esta demanda? Porque estamos hablando de billones de pesos, muchos billones de pesos, miles de billones de pesos, la verdad. Acá hay una ventaja, no paga por pensiones, no paga el Estado y no pagan los fondos de pensiones privados. Una, si fuera así que ellos pagaran, hagan la cuenta matemática, le han cobrado a casi 17 millones de colombianos, 24 años, póngase dinero en rentabilidad. Es mucho dinero. Prosperando la demanda le van a devolver, digamos que a 2 millones de colombianos y por el efecto de cosa juzgada, a los otros casi 15 millones no le van a devolver nada. Es decir, les queda legalizado el dinero que le cobraron a los demás colombianos, más las ganancias que obtuvieron. Es decir, plata yo creo que les va a quedar. Ahora, ¿por qué les decía que ellos no pagan? Ellos son unas entidades financieras, ¿sí? Igual que un banco, y la misma ley 100 las obliga a pagar algo que se llama un reaseguro. Ese reaseguro son unas entidades financieras internacionales. En este caso, toda la demanda replicaría prácticamente a una entidad financiera de la ciudad de Londres, que es el Banco Lloyds de Londres. Este banco es la segunda entidad financiera más poderosa del mundo. El que la quiera investigar, este banco tiene la capacidad de comprar este país cuantas veces quiera y le queda plata, ¿sí? Es decir, créanme que para ellos pagar este tipo de demandas no es complicación, ¿sí? Si ellos toman una decisión de una réplica de demanda, la harán es contra el dueño de la administradora, pero eso ya no nos compete a nosotros. Eso es un tema entre empresario y banqueros, no es un tema de afiliado. En ese sentido, no es problema que es que el Estado va a entrar en quiebra o no va a haber plata o que cómo van a hacer para pagar. En ese orden de ideas, amigos, amigas, estamos frente a la posibilidad de recuperar un dinero que yo diría que es una bendición para las familias colombianas, ¿sí? Además de ser un derecho, es una bendición porque a nadie le quedaría mal que le lleguen 20, 50, 100 o 200 millones de pesos o más, según el salario que haya devengado durante todos estos años. Estamos hablando de un proceso que tiene todas las posibilidades de ganarse, un proceso que está muy cercano a terminarse, un proceso que es totalmente verdadero, que es cierto y que se está peleando con la verdad. Es un proceso que ya lo han respaldado, como le digo, 1.700.000 colombianos. De esos hay más de 200.000 de la rama judicial, ¿sí? Entonces es un proceso que ha venido siendo bien soportado y, como lo dice la ley, es de carácter voluntario que las personas se quieran o no adherir al proceso. En ese sentido, de igual manera, nosotros pues invitamos a las personas a que analicen el tema, ¿sí?
para que tomen la decisión si sí o no se adhieren al proceso. ¿Cuánto es el límite que hay todavía para adherirse al proceso? Todavía podemos hablar que hay un promedio máximo por ahí de 4 o 5 meses. No me puedo alargar más porque eso depende de la Universidad Nacional y depende del juez para que entreguen la revisión del peritaje. Puede que esto se extienda unos meses o puede que de igual manera se cierre. En ese sentido, normalmente mi recomendación es, si usted hoy conoció la información, trate de hacerlo lo más pronto posible. No se espere como buen colombiano hasta última hora. Uno dice el domingo y a la medianoche el domingo le dicen puedo ir el lunes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque posiblemente esperar hasta el último puede ser la opción de quedarse por fuera del proceso. Ahora, ¿qué requisitos requieren las personas para adherirse al proceso? Se requieren unos poderes legalmente constituidos, se requiere una representación por parte de un abogado y se requiere una liquidación certificada de un contador público donde se demuestren los perjuicios causados. Esa liquidación hay que hacerla solicitando una información a cada entidad donde usted ha cotizado, ¿sí? Para poder solicitar cuáles fueron los gastos de administración que le cobraron, dónde está ese dinero, qué rentabilidad tuvo ese dinero y qué reaseguro es el que lo está cubriendo. Para hacer esa liquidación hay que solicitar esa información. Por eso mismo es que hay que hacer esto antes de la sentencia, porque en la sola solicitud de la información pasa entre 1 mes y medio y 2 meses y medio, y luego viene el tema de liquidarle y hay que actualizarle con relación al peritaje. Esto requiere de trabajo y de tiempo. Si usted espera hasta el día de la sentencia, en 20 días, no va a poder hacer absolutamente nada, porque no va a poder ni conseguir la información que hay que liquidar, así de claro, ¿cierto? Ahora, en el tema de la representación por parte de un abogado, hay personas que dicen, yo no quiero entrar con el doctor Tomás, yo tengo un amigo que es de confianza, entonces yo le quiero dar